Bueno, ¿qué incidencias ha tenido? No lo ubicaría tanto en el pasado, sino también en un presente. ¿Qué incidencias tiene? Porque la verdad que el cártel para mí es actualmente un espacio de formación que me ha permitido, ahora que soy miembro, pero también cuando no era miembro, formar parte de la escuela, sentirme parte de la escuela de orientación lacaniana. Eh, para mí es un trabajo con otros, es un trabajo decidido con otros, que si bien cada uno desde su singularidad y desde sus rasgos trabaja lo que puede y como puede con el +1 que uno elige, me parece que ahí es el encuentro con una pregunta que lo pone a trabajar a uno respecto de algo muy propio bajo una transferencia de trabajo, con otros y con la escuela también. Para mí lo que ordena, para mí lo que me ha enseñado en todos los cárteles donde he estado, es que si funciona un cártel es en relación al entusiasmo. Y el entusiasmo entendido como un afecto, y entendido como lo podemos leer quizás con Aramburu, en El deseo del analista, más o menos él lo dice de esta manera, o yo lo pude leer de esta manera, que el entusiasmo tiene que ver con algo nuevo, tiene que ver con un nuevo amor, tiene que ver con una relación a una constatación de un deseo, pero por sobre todas las cosas, y esto es lo que me parece a mí lo más nodal, en relación a la causa en la cual uno está dispuesto. Y él dice, no dispuesto de un modo heroico, ¿no? Sino dispuesto a través de sus propias marcas a poder hacer con eso algo de su propia división. Entonces, para que haya la posibilidad de una puesta en trabajo de un cártel, tiene que haber una pregunta. Si no hay una pregunta, hay una fijeza en relación a un saber que para mí nada tiene que ver con un cártel, sino todo lo contrario a una fijeza. Esta es mi relación actual con un cártel, como yo lo entiendo en la Escuela de Orientación Lacaniana. Bien, qué bueno. Y la verdad que les agradezco la invitación. 4+1 es una revista que ha tenido una continuidad ya de no sé cuántos años, pero un montón. La fundamos, la hicimos por primera vez en la Secretaría de Carteles, donde era secretaria Adela Frid, yo era el adjunto de ella, hicimos la primera publicación. Decir que eso ya era un momento donde ya la escuela estaba en marcha, no era la fundación de la escuela. ¿Qué recuerdo que puedo retomar de lo que fue algo del cártel antes de la escuela? En realidad, no se formaron carteles antes de la escuela, más bien era lo que se llamaba grupos, ¿cómo se llamaba? GEM, grupos de la escuela en movimiento, algo así. Los GEM eran un grupo extendido, algunos con un cierto número, otros con otros, en donde se empezó a coagular de alguna manera el movimiento de aquellos que no estábamos dentro del circuito de los que empujaban la fundación. Éramos un poco una generación, éramos más jóvenes, alguna vez lo fuimos. Entonces fue de alguna manera la primera inscripción que hubo, antes todavía de la fundación de la escuela. Es decir, se repartieron temas, trabajo, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero de golpe había una cantidad de gente inscripta, reunida, trabajando, de gente de diferentes lugares, es decir, era una primera inscripción, y al mismo tiempo era una primera experiencia de heterogeneidad,
porque eran evidentemente gente que venía de diferentes lugares, todos veníamos de diferentes lugares, muchos con los cuales nunca nos habíamos cruzado, y era la primera experiencia de trabajo, que es interesante porque uno lo tiene que pensar también como... eh, hay una cierta construcción de una comunidad de experiencia. Y en ese sentido se puede decir que el cártel estuvo antes que la escuela, aunque no se llamaran cárteles, o que hubiera más gente que el 4+1, pero eso estuvo antes que la escuela. Y es interesante porque en el 2012 creo que fue que se fundó la sección La Plata. Hicimos un movimiento similar. Yo estaba en la presidencia en ese momento, fue un trabajo de 3 presidentes, de 3 años, o sea que estuve yo, después Adriana Testa, después Flori Kruger, es decir, que fue un trabajo conjunto, un trabajo colectivo, pero el primer movimiento que hicimos allí fue lo que llamamos movimiento hacia la escuela, que fue también una cuestión, un movimiento similar. Y antes que hubiera la fundación de la sección La Plata, hubo la jornada de carteles de la EOL en La Plata, cuando no había escuela todavía. Entonces ahí eso da la idea de un poco de lo central, a mi juicio, en el cártel, que es la relación entre el cártel y la política de la escuela. Pienso que es un punto importante. Después las cosas cambian y cuando empezamos a ya trabajar en el marco de la escuela, hubo una reducción, buscamos el 4+1, la justificación de por qué eran 4+1. Una teorización enorme alrededor de eso. Yo mismo escribí un trabajo que tuvo alguna trascendencia, forzando una cuestión con las matemáticas, que no son mi fuerte, por supuesto, para justificar por qué 4+1, qué es lo que se perdía allí, qué se podía obtener, etc. Y entonces era hacer como una especie de elucidación del dispositivo del cártel. ¿No? Lo fundamental que me parece que puedo decir de eso es que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y que eso también es algo del trabajo del cártel. Y Natalia decía algo similar en este sentido, es decir, de lo que se parte en el trabajo del cártel es del no saber. Y a nivel también de la política era una cuestión similar. No sabíamos lo que estábamos haciendo, estábamos construyendo algo con los parámetros, las referencias, las indicaciones, un texto de Yacalán sobre el cártel en el mundo, etcétera, pero se iba construyendo algo que no tiene absolutamente nada que ver, no importa cuánta gente, cuánto tiempo, ¿no? Pero ese primer momento era un momento donde tenemos que justificar por qué el dispositivo es 4+1. Me parece muy interesante en lo que usted cuenta, bueno, todo, pero este punto en el cual el cártel, a diferencia de los grupos de estudio, el cártel tiene un tiempo, y ese tiempo permite una organización en relación a lo que se está trabajando. Y permite también una pregunta en relación a poder hacer con ese rasgo de cada uno, quizás un producto escrito, quizás un transitar, pero uno no puede, me parece a mí, y en todo caso se lo pregunto, si ese cártel funciona, no estar afectado por el mismo. Me parece que uno no estar afectado por el mismo cártel, digo, si hay una pregunta que tiene que ver con algo muy propio y muy singular de cada uno, por más que la temática, por supuesto, sea sobre un tema, hay una afectación de eso donde uno no sale de la misma manera de un cártel que cuando lo empezó. No sabe de qué manera va a salir, pero estoy convencida que no, por lo menos en mi experiencia y en donde pude trabajar, no se sale de la misma manera. Y no solamente a un saber teórico, no solamente, digo, hay algo que va más allá de eso, que tiene que ver con otro tipo de resonancia. Ponerse a trabajar los textos desde un lugar donde es con otros, pero es muy solitario también.
Eso también me parece muy, muy interesante en el trabajo del cártel. Sí, y además es una de las dificultades del trabajo del cártel, digamos. Y las dificultades de que no haya alguien que te enseñe. Eso que lo que vos decís tiene un cierto punto importante, a mi juicio, el valor del cártel, y esta era una frase, una de las referencias que teníamos, aunque no entendíamos de qué se trataba, es que no hay enunciación colectiva, la frase de Lacan. Ujú. Para entender eso, la verdad, me costó un montón entender, como lo entiendo hoy, qué quiere decir que no hay enunciación colectiva. Pienso que la consecuencia de esa fórmula es que en el cártel de lo que se trata es de la enunciación de cada uno. Y ese es un punto completamente diferencial en una experiencia tal como vos decís, en la cual uno puede entrar de una cierta manera y no salir de la misma. Es decir, pienso que hay algo de la enunciación de cada uno que el cártel tiene la posibilidad de alojar. Es un desafío. Ujú. Hay quien no puede hacerlo, no puede tomar esa chance, espera otra cosa, pero tenés esa chance en un cártel. Se espera algo de ese estilo. Es decir, que cada uno tome a su cargo su propia enunciación y la haga valer en ese punto. Y si uno lo toma de esa manera, se ve que el cártel es un lugar en un sentido de máxima heterogeneidad. Así es. Porque justamente si es la enunciación de cada uno y no hay enunciación colectiva, vamos Ujú, en una dirección contraidentificatoria, por ujú, decir así. ujú. Eso es un valor del cartel que tiene, a mi juicio, este, una importancia destacable, ¿verdad? Destacable. Es una chance de soportar también esa heterogeneidad. Porque por otra parte, y en esto se desliza un poco el tema, pero pienso que tiene su valor, eh, en realidad una enunciación no vale más que otra. Ujú, Y eso es lo mismo que ocurre en una conversación. ujú. Para que haya una conversación, no tiene que haber alguien que detente un lugar de saber, sino que cuenta la enunciación de cada uno y el reconocimiento de esa uniformidad, se puede decir, ¿por qué no?, de lo que vale cada enunciación. Ujú. Y esa es una enseñanza formativa también. Y como vos decías, Natalia, no al nivel del saber, a lo sumo al nivel de lo que en el análisis uno puede obtener como saber verdad. Es decir, cómo hacer valer la propia enunciación. Ujú. Eso me parece que es una experiencia valiosa en el punto de la formación analítica, ¿verdad? Ujú. De acuerdo. Lo hétero del grupo y la función del más uno. Dando Eso, lugar también, en ese lugar me parece, eh, podríamos ubicarlo como un lugar éxtimo, donde se es par y a su vez no se es par, pero que hace lugar a lo hétero y no a ninguna anunciación sobre ninguna otra, escuchando a eso, usted. Me parece que es eso, es uno más uno más uno más uno. eso. Bien. Sí, además, digamos, yo decía hace un rato esta cuestión de que en un momento era un poco la pretensión de definir el dispositivo y que el dispositivo sea el que produce los efectos, ¿no? Eh, Hoy yo pienso que el cártel, en el cártel, en los carteles, eh, hay de alguna manera la sede de una conversación discreta, se puede decir.
No es una conversación, en algunos momentos la conversación sube al escenario, por decir, algunas enunciaciones de eso aparecen. Pero eso es una conversación permanente sobre lo que pasa en la orientación lacaniana, sobre lo que pensamos de la clínica, sobre la elaboración de los conceptos. Si ustedes piensan, es una conversación, digo discreta porque no se me ocurre otra manera de decirlo, en la que participan más de 1.500 personas alrededor de la escuela. Entonces, eso, y tomo algo de lo que vos decías también, es decir, eso de alguna manera implica participar, es una forma concreta de participación en la escuela. Quizás no sé, algunos que no son miembros, etcétera. Bueno, conocemos todo el problema de los miembros, los no miembros, la apertura, la puerta estrecha y toda esa cuestión. Pero participar de esa conversación es participar de una conversación de la actualidad de la orientación lacaniana. ¿No? Y además es participar de la construcción de la escuela misma. Exacto. Y eso verdaderamente tiene su valor. Y además tiene su valor, es interesante porque, a ver, en una conversación, no se puede obligar a nadie a entrar en una conversación. ¿No? Se puede obligar, qué sé yo, se puede provocar a alguien a que entre en una disputa. Pero si alguien no quiere entrar en una conversación, no entra en una conversación. Entonces hay un punto electivo allí, un cierto acto de decisión que tiene toda su importancia. Decir, bueno, estoy acá y participo de esto de esa manera. Pienso que en ese sentido la escuela es más amplia que lo que define la pertenencia del título de miembro, digamos. ¿No? Eso me parece que es fundamental. Entonces, creo que ahí hay y además uno lo percibe, digamos, en momentos complicados de la escuela como los que hemos venido atravesando, de tensiones, dificultades, etc. Es evidente que el Consejo ha tomado iniciativa en eso y, digamos, convoca a la conversación. Convoca a la conversación porque piensan, evidentemente, que es un ámbito en donde se puede establecer un intercambio. También la conversación tiene su lado imposible, en donde valga la enunciación de cada uno. No es un seminario, no es un grupo de estudio, no es una jornada, no es una presentación clínica. Es una otra cosa, y me parece que el cártel tiene en eso una función fundamental. Y fíjense que la operación de Miller, cuando introduce la cuestión de los recién llegados, es una política de la enunciación. ¿No? Lo que él hace es, los recién llegados no vienen a mirar, vienen a hablar, vienen a decir, sean o no sean miembros de la escuela. Entonces, es una política de la enunciación. Y la política lacaniana es una política de la enunciación. Si vamos del cártel al pase, tenemos esos dos extremos. El pase efectivamente es el extremo de una política de la enunciación propia, singular, etcétera, que se pone al fuego de la comunidad en un determinado momento. Entonces, pienso que la cuestión de los recién llegados no tiene solo el valor de seamos más y que vengan los jóvenes. No es solamente eso, es una política ligada a la enunciación. Y pienso que Miller en el transcurso de tantos años ha privilegiado eso cada tanto. Le ha dado a eso un valor fundamental, creo que de lo cual hay que aprender. Y tomando algo que decía Natacha, no, una cosa antes, ¿vos te sentís una recién llegada? ¿Yo? Sí. No, me siento una de las últimas camadas de los nuevos miembros, pero yo hace mucho que estoy en la escuela y estoy trabajando en la escuela de una manera totalmente decidida. Exactamente. ¿No? Pero bueno, también sé de las dificultades de lo que implica entrar a la escuela y el pedido y todo lo demás.
no fue algo sencillo, pero no creo que se trate de algo sencillo tampoco. Ay, pero en tu caso se ve bien claramente que vos formabas parte de esa conversación de la escuela antes Ujú. de que De te que me admitieran. homologuen. Y Ujú, me consta, por eso además lo digo. Entonces, ujú, pienso que ese es un punto fundamental. ujú. Sí, sí. Creo que sí, que es un punto clave. Y el cártel en eso tiene un enorme valor, Ujú, porque da esa posibilidad, abre esa posibilidad. Después uno la toma, no la toma, qué sé yo. Este, y además, retomo algo que Natalia dijo al pasar, que me parece interesante en relación al más uno y al éxtimo, ¿no? mm, Porque la política lacaniana, digo, es la política de la enunciación, pero para poder tener una política de la enunciación, tenés que tener una teoría de la extimidad. ujú, Y poner esa cuestión de la extimidad en los dispositivos, en la vida de la escuela. Y lo que vos señalabas respecto del más uno es eso. ujú, Forma parte del conjunto, pero no es, ujú, ¿verdad? Y pienso que si uno mira todos los dispositivos centrales de la escuela, preservan un lugar de extimidad. El cártel del pase. El ujú. cártel del pase, cuando quiere nominar, porque ha decidido la nominación de alguien, llama a un éxtimo. Eso. Es Ujú, decir, viene alguien que no es de la escuela y con el cual se discute el caso. ¿Por ujú, qué? Porque esa es una manera de descompletar el grupo, ujú, aunque sea un grupo de 500 personas, quiero decir, ¿verdad? Descompletar lo local. Entonces, ese valor que vos resaltabas del más uno como éxtimo me parece de enorme importancia. ujú, La escuela misma está descompletada por la MP como éxtimo. Y la MP por la escuela UNA. Se puede hacer ujú, esa serie también, ¿no? Y el cártel va en la misma dirección, el grupo de estudio. El grupo de estudio era el grupo de estudio de fulano de tal. Eso el cártel lo pulverizó. ujú. Y fue una política que fuera así, ¿no? Y ¿cómo, digamos, en tu experiencia actual, cómo ves la fuerza del cártel, la vigencia del cártel? Bueno, yo tuve la suerte de estar en gestión estos 2 últimos años y Ajá. estaba trabajando en la parte donde era la inscripción de los carteles. Ujú. Y en estos 2 años tan singulares de Sí. pandemia, hubieron más de 1000 inscriptos, tanto en las jornadas, más de 150 trabajos este año, el año pasado hubieron más, pero Ujú. hubo un montón de carteles donde yo creo que, bueno, esta pandemia, esta contingencia que nos toca aún hoy todavía continuar atravesando, ha hecho que la gente pudiese disponer de carteles no solo tan en los lugares de residencia, sino que hay una Mm. amplitud enorme de Mm. carteles Ujú. AMP, diría yo. Ujú. Y Ujú. esto, bueno, no lo puedo saber en relación a lo que fueron otras inscripciones, pero hubieron un montón de carteles inscriptos y hay un movimiento enorme. Hay algo vigente en el cártel. Hay algo vigente. El cártel es un trabajo muy vivo, es un trabajo Ujú. donde uno se dispone a los textos y al más uno y al trabajo de una manera que quizás en otras instancias de la escuela uno debería preguntarse dónde esto se puede hacer. Digo, en un seminario sí, pero es un seminario en relación a y se trabajan determinadas cuestiones. Creo que el cártel también genera una intimidad en relación a un trabajo decidido, Ujú. determinados colegas en relación a determinado tema
Pero yo insisto con esto, es un trabajo con otros, pero es un trabajo a su vez muy propio. Y que creo que bueno, en relación a su pregunta, esta contingencia de la pandemia nos ha volcado mucho más, quizás también a poder meternos en cuestiones que la vorágine de la vida cotidiana no lo permitía tanto. Pero está claro que hay carteles muy ampliados, hay carteles fulgurantes y están los carteles tradicionales, pero con una enorme inscripción, sobre todo en lo que yo puedo dar cuenta de estos 2 últimos años. No lo mencionamos en esto, pero pienso que tiene su importancia. Nosotros tenemos una formación eh, que ha ido en contra de eso que decía en un momento como rumor de que los franceses no se juntaban a trabajar. Bueno, hay una frase de Lacan sobre eso: los analistas son expertos en un saber del que no pueden conversar. Pero es una referencia de Lacan esa. Y entonces eso es una cuestión, digamos, ligada al grupo analítico. Y entonces, ¿quién está en el trabajo, en un cartel, en la pertenencia a esta conversación de la que hablamos? Es también el consentimiento a que el lazo colectivo aporte algo distinto. Y siempre me acuerdo de una frase de Nepo en un cartel hace mucho tiempo, en donde la dijo al pasar, pero me pareció, bueno, al decirlo ahora capaz que es una obviedad, pero al decirlo así lo había escuchado yo por primera vez. Dice, el trabajo en un cartel es ceder goce al lazo colectivo.